Los levitas y los sacerdotes no están llamados a hacer negocios con todo lo que Dios le entregó. Dios es espíritu. Cuando los levitas y los sacerdotes caminan conforme a su propio corazón, conforme a sus propios deseos, idolatran. Dios es quien sostiene a los levitas y a los sacerdotes. Dios sostiene a los levitas y a los sacerdotes. Dios va a limpiar su casa y su altar. Este momento está cerca. La palabra del Señor no la podemos malinterpretar. Dios nos muestra y Dios nos revela qué pasó con el hombre. ¿Qué pasó con aquel ministerio que le entregó al hombre? La palabra del Señor es espíritu. Siendo Dios espíritu, la palabra se manifiesta, ella se materializa en la vida del hombre según la alimentación de éste. La palabra nos dice de qué manera el hombre se contamina. Esto Dios nos lo dice a través de la historia que Él nos trae cuando nos habla de Adán y Eva. Cuando el hombre mira o toca el fruto que Dios le dice que no puede tocar, este muere espiritualmente. Dios llama a sus ministerios a trabajar en el espíritu. Dios va a limpiar su casa y su altar. El sumo sacerdote no es el Papa. El sumo sacerdote no es el Papa. La casa de Dios está llamada a estar santificada y purificada, libre de ídolos. Libre de ídolos. Libre de vanas repeticiones. La iglesia de Dios va a ser limpia. Sus ministerios van a ser limpios. Dios no llamó a los levitas y a los sacerdotes como ídolos. Lo que se puede apreciar a través de la red cibernética para estos tiempos de apostasía es la manifestación que Dios nos muestra y nos revela a través de Segunda de Tesalonicenses 2. Dios nos dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, está teniendo una manifestación para estos tiempos. En la casa y en los altares de Dios y en el cuerpo del hombre que es templo del Espíritu Santo. No vendrá, dice el Señor, sin que antes se manifieste. El momento que la iglesia está viviendo a nivel de naciones es el momento de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, en la vida de aquellos hombres que Dios llamó, ungió, para que trabajaran en su casa y en su altar. El altar fue preparado para el sumo sacerdote, para los levitas y para los sacerdotes. El altar fue preparado para quemar incienso. El altar fue preparado para honrar y glorificar a Dios. El altar no fue preparado para hacer prácticas humanas. El altar es santo. Todo lo que le pertenece a Dios fue santificado y purificado por la palabra, incluyendo los ministerios. Cuando Dios llama a un ministerio,
Dios lo lava, lo unge, lo limpia y lo deposita en su casa y en su altar. Cuando Dios lleva sus ministerios ungidos a su casa y a su altar, la casa ya está ungida. O sea que todo lo que le pertenece al Señor está ungido. Aquí ningún ministerio puede hacer nada que Dios no le haya indicado que haga. La palabra de Dios no se puede malinterpretar. Dios es claro cuando Él dice que Él es santo. Dios es claro cuando Él dice que Él es santo. Pero tanto los sacerdotes como los levitas, dice el Señor, comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que le corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. ¿A qué se refiere el Señor? Dios se refiere a una separación la cual Él está haciendo del pueblo y los sacerdotes. Los sacerdotes levitas no tienen heredad de tierra. No tienen el permiso de juntarse con los israelitas, con el pueblo. Estos fueron separados para trabajar en el altar y en la casa de Dios. Estos fueron preparados y capacitados para velar por los objetos santos de Dios. Estos fueron separados para que se mantuvieran bajo santidad, limpios y purificados. No pueden juntarse con el pueblo. Dios aborrece las contrataciones. Dios aborrece las contrataciones. Los levitas, sacerdotes, fueron separados para Dios. Dios es su heredad. Ellos no tienen el permiso de formar y crear grupos. Ningún ministerio tiene el permiso de Dios para formar y crear contrataciones. Dios mismo toma los ministerios y cuando hay una necesidad, Él los envía según Él cree. Las contrataciones no tienen nada que ver con Dios. Por esto fue que Satanás fue desechado. Por causa de las contrataciones. Dios nos dice que por causa de sus contrataciones, su corazón se llenó de iniquidad y se enalteció su corazón. Esto es lo que hacen estos grupos de adoradores, de sacerdotes, en los altares que forman y crean según el deseo de su corazón. Dios no envió a los levitas y a los sacerdotes a hacer contrataciones. La palabra de Dios nos muestra y nos revela de dónde vienen estas contrataciones, de dónde vienen estos grupos. Hay altares que no tienen nada que ver con Dios. No tendrán tierra propia entre los israelitas. Dios los aparta. Dios los aparta del pueblo. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. Del ganado de las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. Hay momentos en los cuales Dios le pide
ofrendas al pueblo. En este caso, las ofrendas que Dios le está pidiendo al pueblo son alimentos.